Jesús viene pronto. ¿Cuándo es pronto? Bueno, puede ser la semana que viene, puede ser en 2 meses, puede ser en 1 año y medio. Yo recuerdo siendo un adolescente, un muchacho de iglesia, año 1990, aquel sermón que se predicó en mi iglesia hablando de que el fin del mundo estaba tan cerca que no dudáramos nosotros que el año 1994 era el año final de la historia de la humanidad, porque se cumplirían los 6,000 años de historia de pecado en este mundo. Una profecía sin ningún fundamento bíblico, pero los muchachos comenzamos a pensar, y este fue el consejo que se nos dio: no estudien más, olvídense de la escuela, olvídense de la universidad, prepárense que Cristo viene. Y un montón dejó de ir a la escuela, dejaron la carrera porque Cristo venía. ¿Y para qué necesito ser médico ahí arriba? Si ahí arriba Él es el médico divino y no va a haber enfermedades. ¿Para qué necesito ser contador allá si no hay que contar nada? ¿Para qué ser maestro si realmente no hay una plaza vacante ahí arriba? Y la gente comenzó a pensar que realmente prepararse para ser exitoso en este mundo no era importante, que lo único importante era prepararse para vivir la eternidad. Y no quiero que me malentiendan. Prepararse para ser exitoso en esta vida es importante, pero no es más importante que prepararse para la eternidad. El problema es que algunos piensan que si me enfoco en prepararme para que Jesús me encuentre listo, eso implica que tengo que dejar de hacer lo que comúnmente un ser humano haría. ¿Y qué pasa con eso? Que una mente de repente se convierte en mente desocupada. Porque ya no tienes un objetivo, ya no tienes una meta. Y como tienes mente desocupada, entonces eres un taller del diablo, porque no tienes nada que hacer. Tienes ahora tantas cosas en tu mente, ideas. Y luego el miedo de la religión se va y lo que viene es peor. Y así pasó 1994 y no vino Jesucristo. Y la gente que andaba pensando que venía, encontraron consuelo en calcular de nuevo el asunto. Y bueno, pues ya ustedes saben, lo lanzaron para el año 2000, el famoso Y2K. Y hubo gente que yo conocí que compró tierras en las sierras de Centroamérica y se fueron y abandonaron trabajo y todo, porque Jesús venía el primero, por lo menos el primero de enero del 2000 tenía que pasar algo. Pero ese año se acababa el mundo. ¿Y qué pasó? Abandonaron su condición acá, porque muchos de ellos no tenían documentos legales. Se fueron y ya luego no tenían ni siquiera los recursos para cruzar la frontera de nuevo. Lo abandonaron todo porque alguien les dijo que el mundo se iba a acabar. Ese nunca fue el evangelio de Jesús. Ese nunca fue el mensaje que Jesús mandó a predicar a los discípulos. Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Cuál era el evangelio? El evangelio eran las buenas noticias. Claro que implica que Él va a venir, pero el punto es, yo no me voy a quedar acá como un fanático religioso, no haciendo mi deber como ser humano, como ciudadano, como alguien que Dios plantó en la tierra como representante del cielo, porque estoy preparándome para encontrarme con mi Señor. No me junto con los pecadores, no hablo con la chusma, no predico a nadie, porque según yo todo el trabajo es convertir mi corazón en un corazón puro y santo. Y el único mensaje que sé predicar: Cristo viene, pecador, arrepiéntete. Y mucha gente no quiere saber ni siquiera de la palabra. Ni siquiera están interesados en saber que Jesús viene, porque desgraciadamente probaron muchas veces el miedo y el miedo no funcionó. No sé cuántos de ustedes recuerdan el 11 de septiembre del año 2001, los que estaban en los Estados Unidos, los que estábamos en esta nación. Yo vivía en New Jersey en aquella época. Cómo la gente buscó a Dios el viernes después. Todas las iglesias estaban llenas, repletas, llenas. Nunca había pasado una tragedia así en los Estados Unidos. Nunca había sucedido en una nación como esta. La tragedia puso a mucha gente a pensar que a lo mejor era tiempo de buscar a Dios. ¿Y luego qué pasó? Que Jesús no vino y el mundo comenzó su curso normal. Cada uno siguió su vida. Pensaron: realmente el mundo nunca se va a acabar, así que sigamos viviendo la vida loca, sigamos probando y haciendo. Al final, si nos da tiempo, nos arrepentimos y entonces la historia cambia. Pero la verdad es que a muchos no les alcanzará el tiempo para cambiar su estilo de vida, porque
pensaron que ser cristiano estaba conectado a un elemento de miedo, de sensacionalismo. Ahora te llevo a esta parte. El evangelio siempre tuvo una conexión con la persona central del evangelio, Jesucristo. El mensaje de todo el evangelio se resume en San Juan capítulo 17 verso 3. Y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Nota lo poderoso de esto. No se trata de que conozcan que el mundo se va a acabar. No se trata de que sepan que las profecías anuncian que el mundo se va a acabar. No se trata de que tengas los dones espirituales para que seas calificado o para que califiques para la salvación. No se trata de cuánto tiempo invertiste en la iglesia como un santurrón religioso. No. Se trata de una fórmula sencilla. La fórmula compleja resulta que es una fórmula sencilla: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nota lo poderoso y lo profundo que es esto. La palabra griega que aparece en el pasaje es la palabra ginosco o ginosco, que significa conocer íntimamente, conocer profundamente. No puedes conocer a Dios íntimamente viniendo una vez a la semana a la iglesia y no conectándote con la Biblia durante toda una semana. No puedes conocer a Dios íntimamente viniendo el sábado a la iglesia y no tener tiempo para orar ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. No puedes conocer a Dios íntimamente si pasas 15 minutos con Él cada día y 3 horas con la telenovela favorita, o con el deporte, o con las noticias, o con el juego que tanto te apasiona. No lo puedes conocer íntimamente. Ahora, ¿a quién le conviene conocer a Dios? A Dios no, me conviene a mí. Dios no necesita que yo lo conozca. Él anhela que yo lo conozca, porque Él quiere vivir la eternidad conmigo, quiere vivir la eternidad contigo. Y eso es lo que hace toda la diferencia. En ese mundo en el que tú y yo vivimos, no es tanto quién tú eres, sino a quien tú conoces. Esa es la razón por la que todos nosotros deberíamos entender que nos conviene conocer a Dios. No enfocar en el elemento miedo para que la gente lo conozca. Así no se conoce. Cuando un matrimonio se hace solo por conveniencia, no tiene buen futuro. Sí, tiene que convenir. No te vas a casar si no te conviene, pero no puede ser la única razón. Lo que te conviene a ti, no solamente. Tienes que pensar que es lo que tú puedes hacer por esa persona. Cómo puedes hacer de la vida de esa persona algo espectacular, algo extraordinario. El problema es que casi siempre pensamos en yo, en mí, en lo que me conviene, en lo que yo necesito. Cuando hablamos de conocer a Dios, es en el contexto de quién es Dios. Dios es amor. Y si buscas a Dios en el contexto del miedo, no lo vas a encontrar, porque Dios es amor. Y cuando hablas de conocer a Dios en intimidad, es imposible que lo conozcas y no te enamores de Dios. Es imposible que te enamores de Dios y no quieras servirle a Dios. Es imposible que digas que amas a Dios, que lo conoces, que le sirves, pero nada está sucediendo alrededor de tu vida. Es imposible. La influencia de Dios contigo se va a notar. Dios va a abrir puertas para ti que nadie podrá cerrar. Dios va a cambiar las circunstancias a tu alrededor, de manera que aún los que te quieren dañar quedarán impactados, porque no pueden explicar por qué tienes un favor tan grande. Oh, es que lo conoces. Estás pegado, dicen en mi país, con la gerencia. Estás en una conexión que nadie puede comparar. No se compara con nadie.